La mayoría de las personas pasan la primera parte de su vida creyendo que se están preparando para la libertad. Desde la infancia, se les dice que la escuela es el camino al éxito, la estabilidad, la inteligencia y finalmente, una buena vida. Cada año se refuerza la misma idea: estudiar mucho, seguir las instrucciones, sacar buenas notas y el futuro te recompensará. Durante más de una década, las personas se sientan en aulas absorbiendo información elegida por instituciones que nunca cuestionaron. Memorizan fórmulas, eventos históricos, teorías científicas, reglas gramaticales e interminables sistemas de evaluación. Al final de todo, reciben un certificado que supuestamente demuestra que están preparados para el mundo real. Pero la conmoción comienza cuando empieza la vida real. Porque, a pesar de todos esos años de educación, casi nadie sale de la escuela entendiendo cómo funciona realmente el dinero. Saben cómo aprobar exámenes, pero no cómo la deuda atrapa a las personas durante décadas. Saben cómo seguir horarios, pero no cómo la propiedad genera riqueza. Entienden cómo trabajar por dinero, pero no cómo se puede estructurar el dinero para que funcione independientemente del trabajo. Esta constatación plantea una pregunta inquietante. Si la educación realmente estaba diseñada para preparar a las personas para la vida, ¿por qué faltaban en el currículo los principios financieros más importantes? La respuesta es incómoda porque el sistema nunca se diseñó para crear un gran número de personas con pensamiento financiero independiente. Se diseñó para crear participantes confiables, personas que llegan a tiempo, siguen las instrucciones, completan las tareas y se integran sin problemas en las estructuras económicas existentes. El sistema recompensa la obediencia porque ésta genera previsibilidad. El pensamiento financiero independiente suele generar lo contrario. Por eso muchas personas inteligentes siguen teniendo dificultades económicas. La inteligencia por sí sola nunca fue suficiente. La educación que recibieron las preparó para sobrevivir dentro de sistemas creados por otros, no para construir sistemas propios. Ahí es donde comienza la verdadera tensión de la vida moderna. En el momento en que una persona se da cuenta de que pasó años dominando reglas útiles para el empleo, mientras que seguía prácticamente sin formación en los mecanismos de la propiedad, el apalancamiento, los activos y el poder financiero. Y una vez que alguien comprende eso con claridad, nunca podrá volver a ver la educación de la misma manera. Una vez que alguien empieza a cuestionar el propósito de la educación moderna, surge otro patrón que se vuelve imposible de ignorar. Las escuelas no se limitan a transmitir conocimientos, moldean el comportamiento. Cada estructura dentro del sistema prepara silenciosamente a los estudiantes para operar de una manera muy específica mucho antes de que se incorporen al mundo laboral. Desde temprana edad, a los estudiantes se les enseña que la autoridad ya tiene las respuestas correctas. El éxito radica en repetir esas respuestas con la precisión suficiente para satisfacer a la institución que las evalúa. La creatividad solo se acepta cuando se mantiene dentro de los límites establecidos. El pensamiento independiente que desafía el marco establecido suele interpretarse como distracción, rebeldía o falta de disciplina. Con el tiempo, este condicionamiento se vuelve psicológico. La gente deja de preguntarse si la estructura en sí tiene sentido. Se centran únicamente en desempeñarse bien dentro de ella. Las rutinas diarias refuerzan constantemente esta mentalidad. Las campanas marcan el movimiento. Los plazos determinan el comportamiento. Se requiere permiso para casi todo. Los estudiantes aprenden a organizar sus vidas en torno a sistemas diseñados por otros. Con el tiempo, ese comportamiento se normaliza y, posteriormente, se traslada de forma natural al ámbito laboral, donde los mismos patrones se repiten con otros nombres. El problema de fondo es que este modelo crea personas sumamente capaces de desenvolverse dentro de las estructuras existentes, pero sin experiencia en la creación de otras nuevas. La mayoría de las personas salen de la universidad sabiendo cómo completar las tareas asignadas, pero muy pocas comprenden cómo crear sistemas escalables, controlar activos, negociar apalancamiento o estructurar ingresos de forma independiente. Incluso la idea del riesgo se condiciona. En la escuela se premia la certeza y se castigan los errores. En los mercados,
A menudo se premia la incertidumbre calculada y la experimentación inteligente. En las aulas, el fracaso reduce las calificaciones. En los negocios, el fracaso controlado suele ser la base del éxito futuro. Se trata de entornos psicológicos completamente diferentes. Esto crea una peligrosa brecha entre el éxito académico y la comprensión financiera. Una persona puede alcanzar un alto nivel educativo y, sin embargo, seguir dependiendo económicamente de otros durante toda su vida. Puede obtener ingresos, alcanzar una posición social respetable y, aún así, nunca lograr un control real sobre su futuro financiero. Por eso, muchas personas acaban descubriendo que fueron entrenadas principalmente para la estabilidad, no para la libertad. La estabilidad permite que los sistemas funcionen sin problemas. La libertad exige autonomía, criterio propio y la capacidad de pensar más allá de las estructuras que la mayoría acepta automáticamente. Y en el momento en que alguien reconoce ese condicionamiento, comienza a ver el mundo de manera diferente. Tras comprender cómo el sistema condiciona a las personas, el siguiente paso es afrontar las realidades financieras que la mayoría nunca escucha explicar con claridad. Estas verdades resultan incómodas porque obligan a replantearse casi todo lo que se les enseñó sobre el trabajo, el dinero, la seguridad y el éxito. La primera conclusión es que un salario por sí solo rara vez genera libertad. Un sueldo puede brindar estabilidad, pero generalmente depende por completo de la continuidad del trabajo. En el momento en que se interrumpe el trabajo, los ingresos suelen desaparecer con él. Por eso, muchas personas con altos ingresos siguen viviendo bajo una presión constante, a pesar de aparentar éxito. La segunda verdad es que los activos transforman por completo la estructura de la vida financiera. Los activos siguen generando valor incluso cuando el propietario está ausente. Las empresas, las inversiones, la propiedad intelectual y los sistemas escalables funcionan de manera diferente al trabajo, ya que no están limitados únicamente por las horas trabajadas. Esta distinción marca la diferencia entre la supervivencia y la creación de riqueza a largo plazo. Otra dura realidad es la inflación. La mayoría de la gente cree que ahorrar dinero genera seguridad automáticamente, pero el dinero pierde poder adquisitivo gradualmente con el tiempo. Sin poseer activos que se revaloricen, las personas pueden pasar años trabajando con esmero mientras su dinero se deprecia silenciosamente. Luego está la tributación. Empleados y propietarios suelen operar bajo reglas financieras completamente diferentes. Los trabajadores obtienen ingresos primero y pagan impuestos de inmediato. Los propietarios, en cambio, suelen planificar los gastos, las inversiones y las operaciones comerciales antes de que se apliquen los impuestos. Una misma economía produce resultados totalmente distintos según la posición que ocupe cada persona en la estructura. La deuda también tiene dos caras. Si se usa de forma irresponsable, destruye la estabilidad financiera. Si se usa estratégicamente, se convierte en un apalancamiento que acelera el crecimiento y la adquisición de activos. La diferencia no radica en la existencia de la deuda en sí, sino en si ésta financia el consumo o la producción. Otra verdad que a menudo se pasa por alto es la percepción. Los mercados no siempre premian a la persona más talentosa, recompensan la visibilidad, el posicionamiento, la reputación y la autoridad percibida. Muchas personas altamente capacitadas permanecen invisibles en el ámbito financiero porque nadie comprende el valor que aportan. El interés compuesto crea otra diferencia. Para algunas personas, las inversiones generan intereses compuestos a lo largo de décadas. Para otras, las deudas generan intereses compuestos en su contra. Las matemáticas funcionan de la misma manera, pero la dirección determina si la riqueza se construye o se extrae. Y, en el fondo, subyace la mentalidad. Muchas limitaciones financieras comienzan mucho antes de que el dinero entre en escena. Las creencias heredadas de la infancia definen silenciosamente lo que la gente cree merecer, perseguir o considerar posible. Esas suposiciones invisibles a menudo se convierten en el límite que controla cada decisión financiera posterior. Una vez que estas realidades financieras se hacen evidentes, surge una pregunta más amplia. Si estos principios son tan importantes, ¿por qué no se incluyen en la educación formal? ¿Por qué millones de personas pasan años en sistemas educativos formales sin comprender los impuestos, el apalancamiento, los activos,
la inflación o la propiedad? La respuesta no requiere de una conspiración oculta. Los sistemas rara vez necesitan secretismo cuando los incentivos ya protegen el resultado de forma natural. Las economías modernas dependen de un comportamiento predecible. Los bancos se benefician cuando los consumidores siguen dependiendo de los préstamos y la deuda rotativa. Los empleadores se benefician de una fuerza laboral capacitada para valorar la estabilidad por encima de la propiedad. Las instituciones financieras obtienen ganancias cuando la gente deja su dinero inactivo mientras la inflación reduce lentamente su valor. Ninguno de estos sistemas necesita engañar intencionadamente a nadie. Solo necesitan que la mayoría de la gente siga funcionando sin cuestionar la estructura misma. Aquí es donde el silencio se vuelve poderoso. La información no necesita ocultarse por completo. Solo necesita mantenerse al margen del camino habitual que sigue la mayoría. Si la educación financiera requiere una búsqueda más profunda, mayor curiosidad y estudio independiente, la mayoría de las personas nunca la comprenderán lo suficiente como para transformar sus vidas. No porque sean poco inteligentes, sino porque la supervivencia diaria acapara su atención. Esa es la arquitectura oculta que la mayoría de la gente pasa por alto. El sistema recompensa la participación útil con mucha más constancia que el pensamiento financiero independiente. Una persona que sigue instrucciones, trabaja con regularidad, paga sus deudas puntualmente y consume de forma predecible, se integra sin problemas en la maquinaria económica general. Una persona centrada en la propiedad, el apalancamiento, la negociación y la independencia financiera comienza a operar de manera diferente al participante promedio. La complejidad también juega un papel fundamental. Las leyes fiscales, las estructuras de inversión y los sistemas empresariales suelen resultar intimidantes para la gente común. Sin embargo, quienes comprenden estos mecanismos obtienen enormes ventajas con el tiempo. El conocimiento se acumula, al igual que el capital. Cuanto mayor sea la brecha, mayores serán las diferencias entre las personas que viven en la misma economía. El resultado es una sociedad donde muchas personas trabajadoras siguen siendo económicamente precarias a pesar de años de esfuerzo. No fracasan por falta de disciplina, simplemente funcionan como se les enseñó. Y esa comprensión lo cambia todo, porque una vez que alguien entiende la estructura, deja de atribuirlo únicamente a la suerte. Empieza a ver que los resultados financieros a menudo dependen menos del esfuerzo en sí y más de si la persona comprende las reglas ocultas que dan forma al sistema que la rodea. En cierto punto, la comprensión financiera deja de centrarse únicamente en el dinero y se vuelve psicológica. La persona comienza a comprender que la riqueza, el poder y la libertad están profundamente ligados a la percepción, la mentalidad y la capacidad de ver los sistemas con claridad sin dejarse llevar por las ilusiones emocionales. La mayoría de las personas pasan la vida reaccionando a las circunstancias en lugar de comprender las estructuras que las crean. Se centran en problemas inmediatos como las facturas, los salarios, la seguridad laboral o la supervivencia mensual, sin detenerse raramente a analizar las fuerzas mayores que dirigen su trayectoria financiera. Aquí es donde comienza el verdadero despertar, no con motivación, sino con claridad. El individuo comienza a notar que la sociedad recompensa diferentes formas de pensamiento en distintos niveles. En un nivel, la obediencia y la confiabilidad se premian porque las instituciones necesitan estabilidad. En otro nivel, la responsabilidad, el pensamiento estratégico y la influencia generan recompensas mucho mayores porque dan forma a los sistemas mismos en lugar de simplemente funcionar dentro de ellos. Esta constatación puede resultar incómoda porque obliga a cuestionar ideas que antes se aceptaban automáticamente. Muchas creencias sobre el dinero se heredaron mucho antes de ser analizadas conscientemente. Algunas personas crecen creyendo que la riqueza pertenece solo a los afortunados, los talentosos o los que tienen contactos. Otras asocian inconscientemente el dinero con la codicia, la culpa o el peligro. Estas suposiciones influyen silenciosamente en las decisiones durante años sin ser cuestionadas directamente. El verdadero despertar se produce cuando una persona comprende que la libertad financiera no es solo externa, sino que comienza siendo interna. Antes de construir riqueza estructuralmente, generalmente es necesario reconstruir la propia mentalidad.
El miedo al riesgo, al fracaso, al juicio y a la visibilidad suelen convertirse en cadenas invisibles más fuertes que las propias limitaciones financieras. Por eso, dos personas pueden recibir la misma información y obtener resultados completamente diferentes. Una persona percibe una oportunidad y avanza con cautela hacia ella. Otra percibe incertidumbre y se refugia en lo conocido. El mundo exterior puede permanecer idéntico, pero la interpretación interna lo cambia todo. La verdadera transformación financiera comienza cuando alguien deja de verse a sí mismo simplemente como un participante que espera permiso y empieza a verse como alguien capaz de crear sistemas, oportunidades y apalancamiento de forma independiente. Ese cambio es filosófico antes de convertirse en financiero. Porque en el momento en que una persona comienza a ver el mundo a través del prisma de la propiedad, los incentivos y el posicionamiento estratégico, sus decisiones dejan de parecerse a las de la persona promedio que la rodea. En definitiva, la conclusión más profunda no es que el sistema haya fallado a la gente, sino que cumplió a la perfección su cometido. Las escuelas formaron trabajadores disciplinados, consumidores responsables e individuos capaces de desenvolverse con eficiencia dentro de las estructuras económicas existentes. Para la mayoría, ese camino se presentaba como la única opción realista para alcanzar el éxito. Pero siempre ha existido otro camino que discurre silenciosamente a su lado. Un camino basado en la propiedad en lugar de la dependencia, en el apalancamiento en lugar del trabajo interminable, en comprender los sistemas en lugar de simplemente participar en ellos. Quienes alcanzan el éxito financiero a menudo no son los que más trabajan, son quienes, con el tiempo, comprenden cómo funciona el sistema. Esta comprensión transforma por completo el significado de la educación. La verdadera educación ya no se limita a la memorización, las credenciales o la aprobación institucional. Se convierte en la capacidad de reconocer incentivos, comprender las estructuras de poder y tomar decisiones con conciencia, en lugar de dejarse llevar por el condicionamiento. Lo difícil es que esta comprensión conlleva responsabilidad. Una vez que se entienden los mecanismos con claridad, resulta más difícil justificar las excusas. La persona ya no puede culpar únicamente a la suerte, la economía o las circunstancias, porque ahora comprende que la dirección financiera está fuertemente influenciada por las decisiones, los marcos de referencia y la estrategia a largo plazo. Eso no significa que el éxito esté garantizado. Acumular activos, dominar el apalancamiento, controlar las emociones y desarrollar el pensamiento estratégico aún requieren años de esfuerzo y disciplina. Pero la diferencia radica en que, finalmente, ese esfuerzo se orienta hacia la propiedad en lugar de la dependencia permanente. La mayoría de las personas siguen el camino habitual porque les resulta familiar y socialmente aceptado. Muy pocos se detienen a cuestionarse si ese camino los lleva realmente a donde quieren ir. Y aún menos están dispuestos a tolerar la incertidumbre que conlleva pensar de forma independiente. Pero toda transformación financiera comienza con la toma de conciencia. Un simple cambio de perspectiva puede alterar miles de decisiones futuras. Pequeños cambios en la comprensión, con el tiempo, se acumulan y dan lugar a resultados completamente diferentes. Esa es la verdadera diferencia entre utilidad y libertad. Una vida se dedica a mantener sistemas creados por otros. La otra se dedica a construir gradualmente sistemas que generen independencia. Y una vez que alguien comprende claramente esa diferencia, deja de preguntarse únicamente cómo sobrevivir económicamente. Empieza a preguntarse cómo posicionarse para que su futuro ya no esté controlado por completo por estructuras que nunca eligieron.